Saludos y bienvenidos a la nueva sesión, esta tercera sesión de potenciales de membrana y potenciales de acción. Como tal, esta es una sesión extra para las clases en vivo en línea, sobre todo para realizar una pequeña revisión sobre los temas que son relevantes para comprender lo que sigue, que es contracción muscular. Entonces no podemos hablar de contracción muscular si realmente no sabemos potenciales de acción y de membrana. Entonces primero tenemos que ver este tema para después poder avanzar. Y así en esta sesión vamos a ver los potenciales de membrana, de acción, los elementos cruciales. ¿Para qué? Para entender cómo funcionan las células nerviosas. Como se han dado cuenta, pues este curso se va enfocado a todo lo que tiene que ver con medicina. ¿Sí? Fisiología humana puede abarcarse por varias ciencias, sin embargo, pues lo que es relevante para nuestra causa, pues es en medicina, ¿no? Entonces vamos a avanzar con este tema. Muy bien, entonces tenemos que en cuestión de física existen diferencias de concentración de iones y esta diferencia de concentración hace que se produzcan concentraciones precisamente iónicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que al haber movimiento de electrones pues prácticamente se menciona como una carga, ¿sí? Entonces el hecho de que se generen diferencial de potenciales de membrana es precisamente eso, que hay una cantidad variable de electrones en la membrana plasmática de una célula. Y lo más interesante es que se pueden cambiar estos potenciales de acción, estas concentraciones de electrones, van a realizar como tal una concentración iónica y estas van a estar generando diferencias y estas diferencias como tal son las que provocan pues precisamente que se haga la electricidad. De lo contrario solamente se quedaría en una sola corriente y por lo tanto no habría movimiento de electrones. Entonces el hecho de que haya potenciales de difusión como tal, proteínas de membrana que intercambien estos iones, pues hace que haya un giro, un intercambio de estos iones y por lo tanto un completo circuito que entra y sale o sale y entra. Bien, entonces hay difusiones especializadas sobre todo en algunos electrolitos como estamos viendo acá, el potasio y el sodio. De estos, la membrana celular es más permeable al potasio. ¿Por qué? Porque crea un potencial negativo en el interior celular. Bien, entonces a pesar de que el potasio se considera un catión, al momento de que se crea esta diferencia de potencial, la célula se vuelve negativa dentro de la misma. Y lo contrario pasa con el sodio. El sodio viaja al interior de la célula, crea un potencial positivo. Entonces aquí, a pesar de que los interiores y los exteriores pueden tener cargas invertidas, el hecho de que haya movimientos como tal de estos electrones, de estos iones precisamente, crean potenciales negativos o positivos. Entonces recuerden, ¿qué crea el potasio? Un potencial negativo. ¿Qué crea el sodio? Un potencial positivo. Y también para este tipo de cuestiones meramente de cargas, vamos a ocupar la ecuación de Nernst. Esta misma va a describir la relación entre la difusión y la diferencia de concentración de iones. Entonces, la fórmula es un logaritmo de más menos 61 sobre z, y esto por la concentración interior sobre la concentración exterior ¿de qué? De los electrones, ¿sí? Estos son meramente datos físicos. ¿Pero qué es lo que significa? Pues que la fuerza electromotriz en milivoltios y la Z es la carga eléctrica del ion, nos va a ayudar a calcular como tal la difusión neta a través de una membrana. Entonces, cuando calculamos con esta ecuación las cantidades de iones que existen a través de una membrana, pues podemos encontrar como tal el potencial de difusión. Y con esto, pues la probabilidad de que haya una corriente eléctrica generada por estos voltajes. Y miren bien aquí, las unidades que se utilizan aquí son los milivoltios, ¿sí? Entonces realmente vamos a ver que todos los estudios que se van a generar, por ejemplo, para estudiar el cerebro, los músculos, el corazón, pues se van a dar precisamente en esa unidad, milivoltios. ¿Sí? A comparación de los voltios que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida cotidiana con la electricidad, con los celulares, en este caso son 1000 veces menores y por eso milivoltios. Sin embargo, pues no es nada despreciable. También tenemos la ecuación de Goldman, la cual nos sirve para calcular potenciales de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes.
Entonces la ecuación de Goldman nos amplía un poco más la cantidad de potencial de acción que se puede calcular y nos calcula precisamente en función a la carga eléctrica, la permeabilidad de la membrana y concentraciones iónicas. Entonces, con esta ecuación se establece que las cargas eléctricas se relacionan directamente con la permeabilidad de la membrana y con las concentraciones iónicas, son directamente proporcionales. Por lo tanto, una membrana más permeable va a tener mayor potencial de cargas eléctricas o mayor polaridad de carga eléctrica y por supuesto mayor cantidad de concentraciones iónicas dentro y fuera de la membrana. Y gracias a estas ecuaciones, pues nosotros podemos establecer que los iones principales para este tipo de intercambios, pues van a ser el sodio, el potasio y el cloro. ¿Sí? Entonces, en todas partes, ya en la práctica clínica, vamos a ver que los electrolitos que siempre se piden, pues son estos tres principalmente. Y de ahí, pues, cualquier alteración, sobre todo en sodio y potasio, nos puede dar muchas patologías, sobre todo relacionadas con el cerebro, como el sodio, y con el corazón, con el potasio. Evidentemente también pueden relacionarse con otras células, ¿sí? Pero las que pueden comprometer nuestra vida pues son esos dos órganos, corazón y cerebro. Entonces, esta ecuación también nos da a entender, nos dilucida, ¿no? Con los resultados que obtenemos, que la proporcionalidad a la permeabilidad de la membrana pues va a depender precisamente de estos iones. Y viceversa, los iones pueden ser permeables a esta membrana y van a variar la polaridad de la carga eléctrica. Entonces veremos que la concentración o el gradiente de concentración de uno positivo del interior al exterior causa electronegatividad dentro de la membrana. Posteriormente, esto hace que las permeabilidades puedan ser cambiantes y los canales de sodio y potasio pueden cambiar rápidamente durante la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces, los canales de sodio y de potasio son extraordinariamente, son la clave para generar precisamente un gradiente de concentración y movimiento eléctrico. Bien, lo que mencionábamos anteriormente. Con esto, la transmisión de las señales son responsables, por ejemplo, en las neuronas, que son como estas mismas neuronas generan los potenciales de acción. Entonces acuérdense que lo importante de esto es que las neuronas generan señales y estas señales son gracias al intercambio de sodio y potasio por las membranas, cosa que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a tener que a partir de este potencial de membrana, gracias a los electrones que tenemos, los iones de electrolitos, pues vamos a tener que el potencial de reposo se establece por los potenciales de difusión, la permeabilidad de la membrana y las bombas de sodio y potasio electrógenas, ¿sí? Entonces estos son los que determinan qué tan reactiva va a ser una membrana en reposo. Entonces, si la permeabilidad de la membrana disminuye, pues las células no van a estar reactivas. Si los potenciales de membrana en reposo están aumentados, pues evidentemente la permeabilidad de la membrana también está aumentada y por consiguiente la bomba sodio-potasio va a estar más activa. Bien, bueno, a partir de eso tenemos el potencial de difusión del potasio, el cual es de menos 94 milivoltios ya calculado con la ecuación de Nernst. Entonces el flujo de iones de potasio es de 35:1, o sea, es 35 veces más afín al potasio, ¿no? Y pues por eso es que mencionábamos que generaba una energía eléctrica dentro de la membrana, ¿no? Digo, dentro de la célula, ¿no? A través de la membrana. Entonces, menos 94 milivoltios. En el caso del sodio, el potencial de difusión de este es de más 61 milivoltios, o sea, realmente es positivo. Y su relación de iones de sodio, pues prácticamente nos va a hacer que la membrana, afuera de esta zona que acabamos de ver, encontremos que el sodio sea uno de los principales creadores de potencial positivo en la célula. Bien, de movimiento positivo hacia adentro de la célula. Entonces, entrada de sodio, entrada de cargas positivas. Salida de potasio, pues entrada de cargas negativas y viceversa también. Entonces, la permeabilidad de la membrana, por ejemplo, en el potasio, es 100 veces mayor al sodio, lo que estábamos viendo anteriormente. Y este efecto de potencial o alta permeabilidad al potasio va a resultar en un potencial de membrana interna de menos 86 milivoltios. Y este valor se va a acercar al potencial de difusión del potasio de menos 94 milivoltios. O sea, realmente no hay mucha diferencia, ¿no?
entre menos 86 milivoltios a 94, serán muy poco. Entonces es prácticamente igual. Entonces esta permeabilidad hace que el potasio sea muy reactivo a los cambios de concentración en nuestro medio interno. Entonces cualquier variación importante dentro de nuestros electrolitos séricos pues va a impactar rápidamente hacia las células y por supuesto a su potencial de membrana en reposo, ¿sí? O sea, su grado de excitabilidad en pocas palabras. Entonces aquí tenemos que existe esta bomba, famosísima bomba de sodio-potasio electrógena, la cual funciona transportando 3 iones de sodio hacia el exterior y mete 2 potasios. Entonces, esto es clásico, una pregunta clásica de fisiología. ¿Cómo funciona la bomba de sodio-potasio ATPasa o electrógena? Pues saca 3 sodios de la célula e introduce 2 iones potasio. Bien, al generar un déficit de iones positivos dentro de la célula, sacando el sodio, que era el positivo, se genera un déficit de iones y genera un efecto electrógeno, por eso se llama bomba electrógena. ¿Qué quiere decir? Que genera como tal, pues electricidad, ¿no? Campos eléctricos, creando una carga negativa de menos 4 milivoltios en el interior de la membrana celular, o sea, por dentro de la célula, al momento de que se genera este intercambio. Y por lo tanto, hay un cambio en la cantidad de electrones que están en movimiento y la célula se vuelve menos negativa. Acuérdense que es negativa normalmente. Entonces vamos a irnos a nuestro ejemplo ahora sí de neuronas. El potencial de acción de las neuronas es como tal el mecanismo en cómo las células neuronales se van a estar comunicando. Y por lo tanto, estos tienen que ser cambios rápidos de potencial, porque imagínense, necesitamos realizar un corte, ¿no? De algún tipo de sonda, de alguna estructura anatómica, ¿no? Como cirujanos. Posteriormente, tenemos la necesidad de cortar. ¿Cómo hacemos eso? Pues contrayendo nuestros músculos de la mano, ¿no? Pero antes de que llegue esa contracción, pues te tiene que generar esa intención y ese control. Entonces, ¿cómo se realiza? Porque las neuronas se despolarizan, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a lo largo de la fibra nerviosa, o sea, a lo largo de los axones, existen varias fases y estas son principalmente 3. Algunos libros mencionan una más o no las consideran, ¿no? Pero por lo menos lo que tiene que ver con Guyton, pues menciona estas 3 fases. Primero, una fase de reposo, lo mismo que veíamos anteriormente, el potencial de membrana en reposo, el cual es el que tienen todas las células antes de iniciar un potencial de acción, en este caso de neuronas, las demás células o cualquier otra célula del cuerpo, pues va a tener va a tener un potencial de membrana en reposo, pero como no va a ser su función ni generar ni conducir impulsos eléctricos, pues no va a estar variando tanto. Por lo tanto, pues en este caso las neuronas sí tiene que variar para generar un cambio en su membrana, para generar un cambio en las concentraciones de los neurotransmisores y estos logren un cambio como tal en la siguiente neurona para hacer comunicación. Bien, entonces después de que está en reposo, que sería su estado basal normal, vamos a encontrar una fase de despolarización, en la cual esta membrana se va a volver permeable al sodio, ¿sí? Va a entrar el sodio y va a causar un aumento de potencial, o sea, se vuelve más positiva, ¿no? Que estábamos viendo. Y posteriormente en la fase de repolarización, los canales de sodio se van a cerrar y los de potasio se van a abrir. Con esto, el potasio va a establecer el potencial negativo de la célula característico que íbamos a encontrar en el potencial de reposo. Muy bien. Aparte de eso, también tenemos canales iónicos durante el potencial de acción. Estos canales son de sodio que se van a activar rápidamente durante la despolarización y van a aumentar la conductancia al sodio varios miles de veces. O sea, estos canales de sodio son rapidísimos, ¿sí? Se activan bastante rápido y hace que el sodio entre a más no poder. Los canales de potasio son un poco más lentos y aumentan la conductancia al potasio unas 30 veces en las fases tardías del potencial de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento de los canales de sodio va a ser exponencial en cuanto a velocidad de intercambio y en el caso del potasio va a ser mucho más lento, mucho más tardado, más progresivo incluso. De ahí que tengamos algunas gráficas muy características de este fenómeno. Bien, entonces, en resumen de los potenciales de acción, vamos a tener una fase de reposo en la cual la conductancia al potasio es 100 veces mayor que el sodio.
Posteriormente tenemos un inicio del potencial de acción, donde se activan de forma instantánea los canales de sodio, aumentando la conductancia de 5000 veces. Entonces imagínense, los canales de sodio son, ¿qué les gusta? 500 veces más, no, 50 veces más, eh, más conductantes que el sodio. Entonces imagínense, la activación simultánea del sodio activa más rápido que esta misma. Entonces no pierdan de cuenta eso. El potasio es tiene mayor conductancia en la fase de reposo. En la potencial aumenta esta conductancia 5000 veces respecto a la anterior, ¿no? En la inactivación hay un cierre de los canales de sodio y hay una apertura lenta de los canales de potasio. Entonces ya no entra el sodio y empieza a entrar el potasio. Acuérdense que el potasio es todavía más lento. Y por último, el final del potencial, donde se cierran los canales de potasio con cierto retraso, ¿no? ¿Para qué? Para que se regrese a la negatividad original, ese potencial de acción. Bien, entonces aquí tenemos un fenómeno bien interesante que se llama retroalimentación positiva en los canales de sodio. En el inicio, el potencial de membrana aumenta de menos 70 milivoltios a 0. O sea, en este caso, el potencial de acción de una membrana neuronal pues se vuelve positivo, ¿no? A pesar de que estaba anteriormente en negativo y queda 0, pues relativamente el incremento es positivo, ¿no? Se vuelve más positiva ese potencial de membrana. Después de este aumento del potencial, se abren los canales de voltaje de sodio, entra el sodio posteriormente, con lo cual aumenta más el potencial de membrana, y esto es un círculo continuo, por eso se le llama pues retroalimentación positiva. Si entra más, va a hacer que esto siga entrando más, ¿sí? Es como una suma continua. Bien, y esto se va a continuar hasta que todos los canales de sodio se activen, y posteriormente de esto pues ya van a empezar a cerrarse, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de lo que estamos viendo de los potenciales de acción, las células, sobre todo las neuronas y las células cardíacas, van a tener un potencial umbral. Esto se define como el nivel potencial de una membrana en el cual se puede iniciar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener cierto límite según la célula que queramos evaluar. Va a tener un umbral. Entonces, por ejemplo, aquí está el umbral. Si hay una diferencia de potencial de membrana y no rebasa el umbral, pues evidentemente no va a haber potencial de acción. Sin embargo, si se desactivan todos esos canales de potasio, de sodio, e ingresa una gran cantidad de iones al interior de la célula y se vuelve más negativa, bueno, en este caso más positiva, ¿no? Va de menos 83 a 0. Entonces, esta estructura pues va a superar con mucha diferencia el potencial umbral, y por lo tanto se va a generar como tal un potencial de acción, o sea, se dispara una señal. En nuestro caso, el potencial de acción o el potencial de umbral, para que un potencial de acción sea visible, sea positivo, pues va a tener de menos 55 milivoltios en una fibra nerviosa grande. Entonces realmente no hay mucha diferencia del potencial basal que estábamos viendo. Entonces ese potencial de acción en reposo que estábamos viendo anteriormente es de menos 86 milivoltios, o más o menos promediado de menos 94 según la entrada del potasio. Entonces menos 86 es nuestra base, y posteriormente hay un incremento, bueno, en este caso menos 70, ¿no? El potencial de membrana según los canales de sodio pues ahora se vuelve 70, y en este caso lo que tenemos que rebasar sería menos 55. Entonces con los de potasio llegamos hasta el menos 70, y por lo tanto ya quedarían menos 20, 25, ¿no? Para poder regresar a los menos 55 y que se lance ese potencial de acción. Entonces esto significa que en el punto de entrada del sodio puede superar la salida de potasio. Y con esto el potencial de umbral pues refiere a en que las concentraciones de sodio pueden condicionar la salida de potasio. Hay periodos refractarios en algunas células y también lo vamos a ver. Les digo, esto se repite mucho sobre todo en tejido muscular y tejido nervioso, sobre todo más en este caso en el muscular. Entonces existen periodos refractarios completamente absolutos y otros relativos. En el absoluto
cuando se está generando un potencial de acción, ya no se puede provocar uno nuevo, incluso si le meten un estímulo más potente. Esto va a durar aproximadamente una 250,000 veces, uno entre 2500 veces de segundo en fibras mielinizadas grandes. Entonces realmente el periodo en el que se activa este potencial de refractario absoluto es relativamente corto, pero imagínense en una patología como en una taquicardia supraventricular o fibrilación auricular, donde esa despolarización genera como tal estragos en la conducción cardíaca y por lo tanto en la contracción y volumen eyectado, pues evidentemente esos milisegundos que se puede estar refractando pues van a ser clave. Y en el caso del periodo refractario relativo, es una fase posterior al absoluto y en este sí, un estímulo más fuerte de lo normal puede iniciar otro potencial de acción. Entonces, este periodo relativo nos quiere decir que si tenemos la suficiente fuerza para superar al periodo refractario absoluto, en este periodo relativo donde se empieza a relajar un poquito, podemos desencadenar otro potencial de acción nuevo, ¿sí? Pero evidentemente vamos a necesitar más energía. Bien, entonces posteriormente de que se genere ese potencial de acción se tiene que propagar y esto lo hace a través de axones mielínicos o amielínicos. Ya veremos adelante cómo pasa esto, pero pues tenemos que tener en cuenta la excitación de las áreas adyacentes. Entonces las neuronas van a tener muchos tejidos a los cuales pueden afectar con su acción. Entonces un potencial de acción en un punto puede excitar a las membranas adyacentes y esto generar pues efectos paradójicos, ¿no? Ahí es cuando se nos empiezan a entumir las manos y es todo el brazo lo que nos empieza a doler, no solamente la mano, ¿no? La dirección de la propagación va en todas direcciones desde el punto de estímulo, sin embargo, ¿a dónde va a ir con mayor facilidad? Pues donde haya una porción conductora mejor, o sea, durante el axón. Entonces, durante ese estímulo, durante ese viaje del potencial de acción de esa chispa que va viajando a través del axón, pues se va desperdigando a través de los tejidos. Sin embargo, aquí pues hay que considerar que la mejor forma de que se conduce la electricidad en nuestro cuerpo pues es a través de los axones con estos impulsos. Y aquí vamos a tener un principio muy importante que se repite muchas veces en varias lecciones de la fisiología, que es el principio de todo nada, que quiere decir que una vez que se inició ya no se puede detener, se propaga y listo, ¿sí? O lo contrario, si se inició, el potencial de acción se propaga por toda la membrana o no se va a propagar en lo absoluto. Entonces, o se hace o no se hace, ¿listo? No es nada complicado. Entonces, posteriormente de que se genera ese potencial de acción, viene una fase de restauración, de descanso, ¿no? Y esta se llama de reblandecimiento, de restablecimiento de gradientes iónicos. Entonces, tras cada potencial de acción es necesario restablecerlos con los sodio y los potasios. Entonces, más o menos son 100,000 impulsos máximos, el número mínimo de impulsos que una fibra nerviosa puede generar, puede transmitir antes de que se agoten los gradientes iónicos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nuestras neuronas tienen cierto límite en la cantidad de impulsos que pueden transmitir. Entonces, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, los impulsos nerviosos se desencadenan mucho más de 100,000 veces por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar una epilepsia? Pues evidentemente desgaste neuronal, muerte neuronal y por supuesto pueden quedar en coma si las convulsiones son muy frecuentes, o sea, si hay como tal áreas de despolarización constante. Bien, ahora encontramos hasta 50 millones de impulsos máximos que una fibra nerviosa grande puede transmitir antes de que se agoten los gradientes iónicos. Entonces, bueno, en este caso la diapositiva en la parte izquierda es 100,000 impulsos mínimo. Sí, perdón. Ahí se me pasó ponerle eso. Muy bien. Entonces, en la importancia del metabolismo energético. Entonces, ¿qué pasa aquí? La función de bomba de sodio-potasio se va a restablecer. Va a restablecer como tal las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana y esto va a generar que se realice un consumo de energía. ¿Por qué?
porque estas bombas de potasio, como llevan concentraciones contrarias, o al contrario de la mayor concentración, y lo que vimos en las clases pasadas, pues va a requerir energía para romper ese gradiente de concentración que no es natural seguir. Entonces, este mantenimiento va a dar continuidad a la transmisión de señales nerviosas en una neurona. Y aquí vamos a tener algo bien característico y más bien morfológico de las neuronas, donde vamos a encontrar fibras nerviosas grandes y pequeñas. Las grandes son mielinizadas, lo que va a aumentar la velocidad de conducción y van a ahorrar un poco de energía. Las pequeñas son amielínicas y lo que va a resultar en una conducción lenta pero más continua. Entonces, la estructura de estas fibras mielinizadas es la siguiente. Todas tienen un axón, que es la prolongación del cuerpo, del soma, hacia la zona periférica. El núcleo central de la fibra va a conduce el potencial de acción, ¿sí? Entonces, no es como tal núcleo celular, sino que es el núcleo como tal de la estructura de la fibra, ¿no? Alrededor del axón hay capas de mielina ricas en esfingomielina, que literal como si fueran cables de cobre, es un aislante, y con ese aislante los impulsos se guardan mejor y se conducen mejor. Por otra parte tenemos el nódulo de Rambier, donde las zonas no aisladas entre las células de Schwann quedan esos espacios y los iones pueden fluir libremente. A eso es a lo que nos referíamos con que hay pérdida de ciertos impulsos en algún momento. ¿Por qué? Porque precisamente esos nódulos de Rambier son espacios que quedan al envolver la vaina de mielina, y al momento de que va pasando como tal esas estructuras del impulso nervioso, pues van haciendo ese tipo de conducción saltatoria, que es lo que vamos a ver ahora. Esa es como tal una velocidad, una forma en la cual el impulso eléctrico viaja, y precisamente lo que consigue al estar yendo de un espacio de Rambier a otro espacio de Rambier es que la velocidad aumente, ¿no? O sea, nosotros no estamos acostumbrados a escuchar que si vamos saltando vamos más rápido, ¿no? Pero sí, en este caso sí, puede aumentar la velocidad de 5 hasta 50 veces más y puede reducir la pérdida de iones hasta 100 veces. Entonces, las conducciones saltatorias con los nódulos de Rambier son mucho más efectivas al momento de transmitir señales eléctricas, tanto en el sentido de que gastan menos energía como que van mucho más rápido, hasta 50 veces más rápido transmitiendo los impulsos eléctricos. Y por eso pues son eficientes, ¿no? Restablecen los gradientes iónicos después de los impulsos y con ello se gasta menos energía. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la velocidad de las conducciones de algunas fibras nerviosas, una velocidad mínima de 0.25 metros por segundo en las fibras no mielinizadas y una máxima de hasta 100 metros por segundo en las mielinizadas grandes. Entonces ahí vamos a tener una discrepancia completamente observable, característica de estas fibras nerviosas. O sea, entre más gruesa y entre más mielinizada tenga, pues mayor rapidez va a tener esa fibra nerviosa o ese axón, ese nervio. Y entre más delgada y menos mielina tenga, pues más lenta va a ser, ¿no? Hasta 200 veces más lenta. Bien. Entonces, aquí vamos a encontrar una premisa que se ocupa mucho en fisiología nerviosa, donde relacionamos la velocidad con el diámetro. Entonces, entre más diámetro tenga, más rápido viaja. Entre menos diámetro tenga, menos rápido viaja el impulso eléctrico. Y esto va en base a la raíz cuadrada del diámetro de las no mielinizadas. Entonces es proporcionalmente, directamente proporcional el incremento. Entonces a mayor diámetro, mayor velocidad y viceversa. Muy bien. Entonces, ¿qué factores pueden afectar a la conducción de estas células nerviosas? Lo que veíamos, el diámetro de la fibra. Mayor diámetro, mayor velocidad. Menor diámetro, menor velocidad. La mielinización conduce mucho más rápido que la no mielinizada. Las temperaturas altas aumentan la velocidad de conducción. Y un estado metabólico saludable mantiene gradientes iónicos óptimos.
¿Eso qué quiere decir, no? Bueno, ya vimos la diámetro, la mielinización, ahora va la temperatura. En nuestra práctica médica va a haber va a haber circunstancias como tal, los procesos febriles que nos pueden desencadenar convulsiones. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente por eso. Porque las bombas de sodio-potasio son sensibles a las temperaturas. Entonces, si tendemos a estar una mayor temperatura corporal, más calientitos, pues la velocidad de conducción va a aumentar y por lo tanto pues va a desencadenar mayor cantidad de potenciales de acción. En el estado de metabólico, pues evidentemente, si tenemos una desnutrición, si nos hacen falta iones de sodio por deshidratación, o tenemos exceso de potasio o deficiencia de potasio por cualquier causa, pues evidentemente los gradientes iónicos óptimos van a estar alterados y las velocidades también, por supuesto. Y de hecho, eso es lo que causa arritmias cardíacas, crisis convulsivas, etcétera, etcétera. Entonces la mielinización es muy importante porque actúa como aislante, reduce la fuga de corriente y aumenta la eficiencia. También hace que realicen los impulsos eléctricos una conducción saltatoria entre nódulos de Rambier que aumenta la velocidad y es mucho más eficiente porque así se propaga más rápido sobre el axón, que puede llegar hasta los 30 centímetros, hasta el metro incluso algunos. Algunas enfermedades relacionadas con la mielina pues es la esclerosis múltiple, donde esta se basa en el daño de las vainas de mielina por autoanticuerpos. Entonces aquí el propio sistema nervioso central se ve afectado en su conducción nerviosa y vamos a tener muchísimas manifestaciones de la conducción, ¿sí? Otra es el síndrome de Guillain-Barré, donde los trastornos autoinmunes, el trastorno es uno autoinmune también, donde se empieza a afectar a la mielina de las células nerviosas y va causando poco a poco parálisis y debilidad, ¿no? Tiene sus características también en cuanto a su evolución. Y por otro lado tenemos la neuropatía diabética, algo muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Donde los daños a los nervios periféricos van a causar niveles altos de glucosa en la sangre. Bueno, al revés, los niveles altos de glucosa en la sangre van a afectar a las células nerviosas, afectando por supuesto la conducción, ¿sí? Entonces aquí no es que haya directamente un cambio en la velocidad de conducción, sino que las neuronas empiezan a deteriorarse por estos niveles de glucosa en sangre y lo que hace que las neuronas pues empiecen a morir prácticamente. Entonces, lo que les mencionaba, una parte muy fácil de aplicar es la electroencefalografía y el electrocardiograma. Ambas estructuras miden la actividad eléctrica. En el caso del electroencefalograma, pues del cerebro, que nos ayuda a diagnosticar trastornos como la epilepsia, crisis convulsivas, el origen de las mismas, ¿no? El electrocardiograma pues nos ayuda a identificar errores o arritmias cardíacas, fallas de la conducción cardíaca precisamente. Y la electromiografía pues son pruebas que se realizan para evaluar la actividad eléctrica solamente en los músculos y va a ser muy útil en las enfermedades neuromusculares como las que hablamos anteriormente, ¿no? El Guillain-Barré, por ejemplo. Algunos medicamentos también pueden afectar a los potenciales de acción y estos son los que precisamente o van para el cerebro o van para el corazón o también para los anestésicos, porque acuérdense que también las fibras del dolor pues son fibras nerviosas y si bloqueamos o alteramos las concentraciones de sodio, que son las que se modifican precisamente con estos medicamentos, pues no se van a generar los potenciales de acción y vamos a tener anestesia, ¿sí? O sea, así funciona la lidocaína. Los antiarrítmicos van a modificar las actividades iónicas en el corazón y estos van a ayudar pues precisamente a que el corazón no se despolarice, no genere contracción. En el corazón, un sinónimo de despolarización pues va a ser eso, contracción, porque la despolarización va a ocasionar la contracción. Por última parte, los antiepilépticos van a alterar la actividad de los canales iónicos en el cerebro y con eso se pueden prevenir convulsiones o evitar las convulsiones o atacar a la convulsión. Por otro lado, también tenemos que hay investigación actualmente en este tipo de circunstancias. Lo último que se ha estado tratando de descubrir es esto de la optogenética, ¿no? El uso de la luz para controlar neuronas genéticamente modificadas y esto está ayudando a descubrir circuitos neuronales nuevos, completamente nuevos que
pues por las mismas ventajas tecnológicas no se podían ver hace 20 años, ¿no? Algo muy nuevo y que ha estado sonando en los últimos años, sobre todo por Elon Musk, es precisamente estas interfaces entre el cerebro-máquina, o también que pues seguramente ya lo habrán visto con las extremidades implantadas, ¿no? De las que pueden operar con sus impulsos nerviosos de los músculos que les sobraron en el caso de los amputados o de las personas que nacieron con discapacidad en las manos, pues con eso lo hacen, ¿no? Entonces se desarrollan tecnologías que traducen los potenciales que se generan en el cerebro para conducir los dispositivos externos. Otras son las nanoelectrónicas neurales, donde hay una creación de sensores a nanoescala que permiten medir y modular la actividad neuronal con alta precisión. Entonces con esto se generan muchos nuevos equipos que ayudan sobre todo a generar esos vínculos digitales. Y así también poder crear pues incluso reemplazos de órganos cuando empiezan a funcionar, evidentemente de tipo neurológicos, ¿no? Para mover extremidades, para percibir sensaciones, corregir sensaciones. Se cree que pues los tratamientos personalizados a futuro, o sea, dentro de unos 50 años, pues van a ser terapias dirigidas, ¿no? Tal y cual como ya empieza a suceder en algunas enfermedades. Existen prótesis neuronales o se cree que puede llegar a haber algún momento en el que en lugar de que pues nos vayamos deteriorando como en el Alzheimer, en el Parkinson, por meramente muerte neuronal, pues se tiene aquí el propósito de que existan prótesis de neuronas que generen sus propios impulsos eléctricos y sustituyen a las que ya se están deteriorando en estas enfermedades y por lo tanto consigamos una estabilidad neurológica continua por más tiempo, ¿no? Y por otro lado, pues una mejora cognitiva. Se cree que con este tipo de aumentaciones al implicarlas en nuestro cuerpo, pues nos podemos volver más fuertes, más inteligentes, con una mejor capacidad para realizar procesos complejos, ¿no? Prácticamente como computadoras que le pones un nuevo componente al momento de que se actualizan. Bien, entonces llegamos al final de esta sesión y resumiendo todo lo que vimos. El potencial de membrana pues van a ser las diferencias de voltaje a través de las membranas celulares. Son cruciales para el funcionamiento neuronal. Los potenciales de acción son señales eléctricas rápidas que van a permitir transmisión de información, ¿sí? En pocas palabras. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso. Y estos potenciales de acción al sistema nervioso pues nos van a ayudar sobre todo a generar control. ¿Listo? Que la conducción saltatoria va a ser uno de los mecanismos que van a aumentar la eficiencia de esos impulsos nerviosos, van a ser más rápidas y van a viajar sobre todo en las fibras mielinizadas mucho más rápido, ¿bien? Y por último, pues vemos que las aplicaciones clínicas son sobre todo en enfermedades que pueden ser urgencias médicas y nos ayudan precisamente a diagnosticarlas y a tratarlas de manera efectiva, sobre todo en el área, como les dije, de urgencias o en el caso de que se puedan diagnosticar con tiempo, pues irlas revisando poco a poco. Muy bien, aquí entonces retomando lo que estábamos viendo de los posibles futuros, pues prácticamente la mayor actividad en la medicina pues va a ser hacer más efectivos, más adaptables a nuestros cerebros de cierta forma en un futuro, ¿no? ¿Para qué? Para que permitan las mediciones precisas, para que se siga una investigación continua. Evidentemente todo esto con mejorar la calidad de vida de nuestros futuros hijos, incluso nosotros tal vez nos llegue a tocar esto de reemplazar zonas neuronales muertas por algún EBC, ¿no? Entonces esto es todo por la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Cualquier comentario nos lo dejan aquí en el curso. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Gracias.